capítulo 5. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a leer ahí donde después de Jesús hablándoles de las bienaventuranzas a sus discípulos, empieza a hablarles del significado de la sal. También les habla de la luz, pero hoy vamos a estar hablando de la sal. San Mateo 5:13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire lo que dice en otra versión. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Señor, la palabra que va a ser dada hoy en este día para tu iglesia, Señor, te pido que abras el corazón, el entendimiento, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Sé que pagaron un precio, hicieron un sacrificio, un esfuerzo por llegar a este lugar, Señor, y tú vas a recompensarles y vas a premiarles, Señor, conforme el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de ellos a través de esta palabra, Señor. Esta palabra es necesaria, Señor, en este tiempo, Padre Santo, que la iglesia la reciba, Señor. Abre el corazón, el entendimiento de cada uno de ellos y que esta palabra llegue con libertad, Señor, y haga la obra, el trabajo que tiene que hacer en cada corazón y en cada vida. Te lo pido, Señor, que tú hables también, Señor, a través de tu siervo. Yo solo, Señor, oigo la palabra de parte tuya, Señor, y la doy, la entrego como me la has dado a mí, Señor. Ayúdame, Señor, para hacerlo con mucha sabiduría, para hacerlo con entendimiento, con denuedo, y que la palabra llegue, Señor, y que produzca el efecto que tiene que producir en cada corazón. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a hablar bajo el tema: si la sal se desvaneciere. Ese es el tema que vamos a estar hablando. Si la sal se desvaneciere. De antemano, ¿verdad? Pues ahí en el mismo versículo dice que vosotros sois la sal de la tierra. Amén. ¿Cuántos se creen sal? La sal no en la forma en que la sal tiene, no en la forma de lo que la sal es, sino el efecto que la sal produce. Eso es lo que nosotros somos. Amén. Entonces, cuando el Señor hace la comparación, el Señor habla a sus discípulos y les hace la comparación y les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Jesús le está diciendo directamente a sus discípulos. Sin duda sé que esa palabra queda registrada también para cada uno de nosotros. Y el Señor, sin duda, yo sé que hoy nos está diciendo en esta hora: ustedes son la sal de la tierra. Amén. Les voy a pedir me pongan atención. Guarden sus teléfonos, hermanos. Amén. Guarden sus teléfonos, mantengan sus teléfonos guardados. Desconéctese de todo eso. Que sus niños no tengan el teléfono ahí con ustedes, hermanos. Amén. He recibido algunos reportes, por favor, mientras la prédica, por favor, que sus niños guarden los teléfonos. No es correcto, no es estar haciendo un buen trabajo. Que sus niños mantengan sus teléfonos o quíteselos, hermanos. Amén. Los papás, si los niños no tienen control, quiten los teléfonos. Prohibido utilizar teléfono aquí. Ahí tenemos, dentro de la iglesia no se puede usar el teléfono, menos a la hora de la predicación, por favor. Amén. Les pedimos respeto al mensaje, a la palabra, al lugar donde nos encontramos. Enseñemos a nuestros hijos a respetar el lugar donde estamos, hermanos. Amén. Que en un lado de nosotros no estén ahí profanando el lugar, desobedeciendo a lo que no se debe estar haciendo. Es que, por favor, mis hermanos, yo les pido encarecidamente que, por favor, padres, abran sus ojos con sus hijos, que no estén ahí con el teléfono, manipulando el teléfono mientras yo estoy predicando aquí. Amén. Si es muy urgente o algo que su hijo está en el teléfono, hermano, pues sáquelo para allá afuera, pero aquí adentro de la iglesia no. Amén. Por favor, les pido en el amor del Señor, es mi deber y mi responsabilidad. Amén. Que mantengamos el orden que se debe de mantener, y especialmente en el momento, hermanos, que se va a vocear la palabra del Señor, que se va a dar el mensaje del Señor. Vuelvo a repetir el tema. Voy a hablar si la sal se desvaneciere. Y yo le decía a usted que Jesús le está dando un significado a sus discípulos en este momento, cuando les está hablando, un significado
que en sí, aunque la sal actualmente es muy barata, pero muy indispensable, hermanos, amén. Que aunque la sal no es muy costosa, usted compra un bote de sal grande por muy poco, entonces es barata, pero tiene una función tan importante, hermanos, amén. Es tan esencial en la casa, en la mesa, en el momento de cocinar. Imagínense que todas las casas, la comida estuviera sin sal. ¿Usted le han prohibido la sal? Por cuestión de diabetes y todo, cosas así, ¿sí? ¿Y qué hace usted? Busca sal orgánica, ¿verdad? Pero usted como quiera la avienta. O si no, pues desobedece y la avienta sal como quiera. A mí mi esposa siempre me llama la atención porque yo tengo la costumbre, no he probado la comida, pero ya estoy con el salero, sin probarla, amén. Tengo ese mal hábito de echarle sal. Entonces la sal es muy significante y la sal tiene un valor muy importante, aunque no tiene un valor monetario muy grande, hermanos, tiene un valor importante en su función, amén. Y Jesús le está dando una comparativa a los discípulos y le está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, amén. Entonces Jesús le está dando un valor de importancia a sus discípulos. Ya ahorita que miremos la función de la sal, el significado de la sal, usted va a ver que sí tiene un valor muy importante, amén. No tendrá un gran valor al momento de pagar el precio por ella. Hoy en la actualidad no, pero en la antigüedad sí tenía un precio, hermanos, amén. Y era muy valiosa la sal, puesto que la sal era requerible. Voy a leer ahorita para todo lo que usaban la sal, amén. Entonces, bueno, Jesús le está dando un valor muy significante en aquel tiempo a los discípulos y diciéndoles: ustedes son la sal de la tierra. Imagínense qué valor tan importante el Señor les da a los discípulos, hermanos, amén. Que ellos van a salar, a poner sal, el sazón, a toda la tierra, a todo el mundo, amén. Entonces, lo mismo hoy el Señor nos está diciendo a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra, amén. Dije, nosotros somos la sal de la tierra. Esto lo dice el Señor en su palabra, y eso es lo que somos nosotros. Entonces, como tal, nosotros debemos de funcionar. La razón que todavía este mundo está aquí, se ha conservado la humanidad, su naturaleza, su vegetación, hermanos, porque cuando el hombre cae de la gracia de Dios, toda la humanidad, todo este mundo cae en corrupción, amén, cae en corrupción. Pero sin embargo, hay algo que lo ha conservado este mundo, amén. Dije, hay algo que ha conservado este mundo, y lo que realmente ha conservado este mundo es la palabra de Dios. Así como la palabra de Dios hizo este mundo, la palabra de Dios conserva a este mundo. Hermanos, el hombre es corrompido por el pecado, es destruido por el pecado, pero la palabra de Dios guarda al hombre, amados hermanos, amén. Por medio de Jesucristo, por medio de la salvación, el Señor guarda al hombre de la corrupción del pecado. Y no solo eso, el Señor hace al hombre para que el hombre sea la sal de la tierra. En otras palabras, hermanos, este mundo no ha sido destruido porque nosotros todavía estamos aquí. ¿Sabía usted eso? Este mundo no ha sido corrompido completamente porque nosotros todavía estamos aquí. Una de las características de la sal es que la sal evita la corrupción, hermanos, amén. Entonces, una de las razones que este mundo no ha sido corrompido es porque nosotros, la iglesia del Señor, estamos aquí todavía. Mire, Sodoma y Gomorra no fue destruido completamente porque todavía allí había un hombre, hermanos, amén. Un hombre el cual Dios tenía intereses en él. Un hombre el cual Dios, hermanos, guardaba por medio de un pacto que había hecho con Abraham, el tío Abraham. Y Dios no destruía Sodoma porque ahí había algo que interrumpía. Ahí había sal, amados hermanos, que no permitía que eso fuera destruido completamente. Pero cuando ese hombre sale, todo es destruido. De la misma forma, cuando la iglesia salga de la tierra, hermanos, la que le da sabor, la iglesia, la sal de este mundo, de la tierra, cuando la iglesia salga de la tierra, este mundo va a perder su sabor. Y entonces sí va a ser, como dice el canto, un mundo sin sabores. Un mundo, hermanos, del rumbo a la corrupción y a la destrucción total.
pero todavía los que le damos sazón a esta tierra estamos aquí. Mire lo importante que usted es delante del Señor. Es tan importante que Dios lo usa a usted para detener todo tipo de corrupción total. O sea, hay algo que todavía se conserva, hermanos, en los corazones de los hombres, porque la iglesia, la sal, todavía está aquí. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se volviera insípida, amén, si la sal se echara a perder, si la sal ya no sirviera para salar, entonces ¿qué sucede? ¿Con qué se le devolverá el sabor? Amén. Entonces la sal da sabor a esta tierra. Pero si la sal, la iglesia, se vuelve insípida, si la iglesia se contamina, hermanos, amén, se contamina, se hace caliza, si la sal pierde su fuerza de salar, entonces ¿con qué se le daría sabor? Ya no. Y entonces miren qué sucede con la sal después. Si la sal, por eso nosotros como sal debemos de mantener nuestro sazón, debemos de mantener nuestra vida salinosa completamente en nuestras vidas, porque de otra forma, mire, si la sal deja de hacer su trabajo, si la sal ya no da sabor, si la sal ya no sala esta tierra, amén, si la sal ya no a la iglesia, ya no hace eso, y la iglesia ya no hace, porque cuando dice a sus discípulos, le está diciendo a sus discípulos, sus seguidores, sus fieles, amén. El Señor le está hablando a sus discípulos, sus seguidores. Discípulo es uno que sigue, un seguidor. Le está hablando a sus seguidores, hermanos, amén. Y le está diciendo a ellos, hoy Dios le está hablando a sus seguidores, y ustedes son la sal. Y si la sal se hace insípida, entonces ¿con qué se devolverá el sabor a la tierra? Dice, si ya no, entonces si la sal ya queda insípida, entonces ya no sirve. Dice, ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que la pisen la gente. Ese es el fin. Ese va a ser, amados hermanos, escúcheme, el lugar que va a recibir aquella sal que era tan importante en la iglesia, que era tan importante delante del Señor. Aquella sal, la iglesia del Señor, hermanos, que servía para darle sabor a este mundo, si pierde su efectividad, si pierde la doctrina, si pierde las enseñanzas, si pierde su santidad, si pierde su pureza, si deja de hacer su función, entonces se hace insípida, inútil, amén, que no sirve para nada. Y su final será terminar debajo de los pies de los hombres. ¿Por qué dice esto la Escritura? En la antigüedad, cuando la sal se echaba a perder, hermanos, dice que la tiraban en los caminos para el tiempo de nieve, los carruajes, los carros, los caballos, las personas no se resbalaran, amén. Entonces servía para quedar tirada en los caminos, y los hombres que pasaban las pisaban con los pies, los caballos pisaban en ella, los carruajes rodaban sobre ella, y ese era el final de esa sal que terminaba insípida. Si la iglesia pierde su sazón, si la iglesia pierde su sabor, si la iglesia ya no sirve más para darle sabor a este mundo, entonces el final de esta iglesia va a ser terminar bajo los pies. Uno de los lugares más humillantes es terminar bajo los pies, pero de un término, hermanos, despreciativo. De cuando termina bajo los pies humillándose delante del Señor, pues es el mejor lugar que usted puede escoger. Pero vamos hablando cuando se hace insípida la persona, cuando la iglesia se hace insípida, cuando la iglesia se hace inútil, cuando la iglesia ya no hace su función como la sal, termina debajo en los caminos tirada, que los hombres pasen sobre ella. Por eso dice que termina, dice, ya no sirve para nada, y se tira a la calle para que los pies, para que la pisen la gente, amén. Ese es el final de una iglesia que se hace insípida, amén. Acuérdese que la primero que el Señor hace, vosotros sois la sal de la tierra. Esa es la primera frase inicial del versículo, amén. Y eso es lo que nosotros somos, la sal de la tierra. Pero tenemos que ser sal que hace
su función. Una sal que todavía da sabor, que todavía tiene el evangelio, que todavía predica el evangelio, que todavía vive una vida de santidad. ¿Sabe usted cuántas iglesias insípidas hay ahora? Sin sabor, sin el Espíritu Santo, sin la doctrina, sin la santidad. Muchísimas, hermanos, muchísimas. Pues el Señor hoy le está dando un recordatorio a su iglesia y decirle que es necesario que la iglesia mantenga su sal, su sabor, su sazón. Ahorita voy a desarrollar un poquito más cuando entre en el significado de lo que viene siendo la sal, lo que viene siendo sin la sal, hermanos, el sabor sin lo salado. Voy a dar un poquito sobre eso. Dice, en la época antigua, cuando no existía toda la tecnología como lo que contamos actualmente, la comida debía conservarse de alguna manera. Esto lo hacía vertiendo grandes cantidades de sal sobre los alimentos para que no se echaran a perder. Era la forma de conservar. Amén. Todos los alimentos, especialmente los alimentos que hoy actualmente sabemos que tienen que ser refrigerados. Entonces, en la antigüedad, la forma de conservar esos alimentos era a través de salarlos. Todos los alimentos. Era una forma de conservar. Entonces, uno de los significados o de las funciones de la sal es no solamente dar sabor, también tiene una función muy importante, hermanos, y es conservar. Amén. Conservar. Entonces, la razón que este mundo se ha conservado todavía es porque la que lo conserva, que es la iglesia, la que tiene el sazón, está aquí todavía. Amén. Por eso este mundo todavía el Señor lo ha conservado y lo ha guardado. Uno dice, ¿por qué Dios ha guardado el mundo hasta hoy con tanta maldad? Porque la sal, la iglesia, está aquí. Dios ha echado sal. No sé si ven la imagen ahí. Amén. Dios ha echado sal. Esos granitos que salen ahí somos nosotros, la iglesia, en este mundo cayendo. Amén. Dándole sabor a este mundo sin sabores, con tanto pecado, con tanta maldad. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Lo estoy predicando un poquito pausado ahora porque quiero que se lleve este mensaje en su corazón. Amén. Entonces, esa sal que está cayendo a este mundo somos nosotros, los que estamos aquí dándole sabor, sazonando este mundo. Dice, si los asociamos al aspecto espiritual, nosotros como hijos de Dios debemos preservar esa esencia que habita en nosotros. Amén. Mire, lo que la sal servía era para preservar en la antigüedad. Bueno, si nosotros somos la sal, nosotros debemos de tener esa esencia de preservar, hermanos. Dije, nosotros tenemos esa esencia de preservar. Todo lo que estaba a punto de corrupción se preserva por la iglesia que está aquí. Amén. Todo lo que está a un destino de destrucción es preservado todavía aquí por la iglesia, la sal que está sobre la tierra. Amén. Dios está comparando su iglesia con la sal. Nosotros somos la sal. Nosotros estamos preservando esta tierra. La razón que la tierra no ha sido destruida porque es el final de la tierra, ser destruida, que no quede piedra sobre piedra. La razón que todavía no es destruida es porque lo que la preserva está aquí, y es la iglesia que está aquí. Mire, mi amado hermano, el significado tan importante, hermanos. Si el mundo supiera, si el mundo se diera cuenta, si la tierra se diera cuenta que no ha sido destruida totalmente, porque nosotros, la iglesia, estamos aquí, no hicieran esos ataques que están haciendo a la iglesia el día de hoy. No levantar esas blasfemias, esas calumnias contra la iglesia que están levantando hoy. Si ellos alcanzaran a entender esta palabra, que no han sido destruidos ellos todavía con su corrupción totalmente, porque nosotros todavía estamos aquí, la sal de la tierra está conservándoles todavía, dándoles una oportunidad, hermanos, para que ellos reciban sabor, para que ellos reciban el sazón de Dios en sus vidas. Escúcheme, no atacaran la iglesia de esa manera. Si ellos alcanzaran a entender que la razón que este mundo no ha sido destruido porque la iglesia del Señor está aquí,
Ellos cuidarían la iglesia como un tesoro maravilloso, pero ellos no conocen la palabra, ellos no entienden la palabra, ellos no creen la palabra de Dios, hermanos. Por eso van a ser destruidos juntos con este mundo. Ellos también que se corrompen en este mundo. Si ellos alcanzaran a entender que si la razón que ellos están aquí todavía es porque la iglesia del Señor está aquí todavía, hermanos. Porque el día que la iglesia del Señor se vaya en el arrebatamiento, solamente les van a quedar 7 años aquí sobre la faz de la tierra para que sean destruidos. Todo, no quedará piedra sobre piedra, animales, todo va a ser destruido. Todo completamente va a ser quemado. Si ellos supieran que el día que ya no estemos aquí, se les acabó, hermanos, lo que las conserva, lo que la preserva. Se acabó el tiempo de ellos. Entonces comienza el fin de todas las cosas. Y ya no hay nada que lo va a detener, porque la iglesia del Señor ya no va a estar aquí, mis amados hermanos. Amén. La iglesia ya no va a estar preservando la humanidad corrompida en este tiempo. La razón que los corrompidos, los pecadores, los malignos andan ahí todavía es porque usted y yo estamos aquí todavía. El día que nosotros no estemos aquí, el Señor va a acabar con ellos. Así lo dice la Escritura. Y así va a ser, hermanos, exactamente. Amén. Vamos entendiendo, hermanos, un poquito para que entendamos nuestra función. Amén. El significado y el valor cuando Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero hay un riesgo, amén. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, aunque les da un valor importante, también les enseña una responsabilidad grande de mantenerse en esa posesión tan importante. Amén. Si les dice que son sal los que van a preservar y darle sabor a este mundo, también les está diciendo que así se deben de mantener, porque de otra forma, si las cosas son contrarias, entonces va a terminar bajo los pies de los hombres. Hay una responsabilidad. Entonces no es solamente convertirme y luego yo hacer lo que yo quiera. Hay que vivir una vida como sal, como sazón de este mundo. Dice, la sal era muy usada en el mundo antiguo. Era tan importante que los soldados del ejército romano recibieron una porción de sal como parte de pago. El término que utilizaron en latín para esto, para esta porción de sal, era salarium, del cual proviene la palabra en español salario. Amén. Usted ha oído que cuando dice me pagaron mi salario, desde ahí viene la palabra, porque antes a los soldados romanos les daban una porción de sal como salario. Era tan importante la sal que se las podían pagar como moneda de cambio a través de su trabajo. Amén. Era tan valiosa la sal en aquel tiempo que lo recibían como un pago, como un salario. Y de ahí viene la palabra. ¿Sabía usted dónde venía la palabra salario? Yo hoy supe dónde viene la palabra salario. Amén. De ahí, hermanos. Amén, de ahí. Entonces fíjese la importancia que tiene la sal, el valor que tenía la sal. Bueno, por eso es que Jesús compara a sus discípulos así. Dice, si analizamos el tipo de vida cristiano actual, la iglesia ha perdido su calidad salina. ¿Sabía usted que en muchos lugares la iglesia ha perdido su calidad de doctrina, su calidad de santidad, su calidad de fidelidad? Eso es perder la calidad salina. Eso es ir perdiendo la sal su función. La sal va perdiendo, amados hermanos, sus minerales. La sal va perdiendo su efectividad. Imagínense que usted agarre sal y la ponga en un plato y no le dé nada de sabor a sal. Esa sal no sirve. Esa sal no sirve. Amén. Entonces, bueno, hay áreas de la iglesia que ya no sirven para nada. Dije, hay iglesias que hoy en la actualidad se han hecho tan insípidas que ya no sirven para nada. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque han perdido su sazón, han perdido su sabor, han cambiado la doctrina, cambiaron la verdad de Dios. Sí. Cambiaron las enseñanzas, cambiaron la doctrina, cambiaron el Espíritu Santo por diversión, cambiaron la santidad, amados hermanos de Dios, y se hicieron insípidas, sin santidad, sin presencia de Dios. Y el significado
para Dios, como pudiera ser tan importante la función de la sal, un lugar tan especial que pudiera recibir la iglesia, también puede recibir un lugar tan bajo que termina bajo los pies de los hombres. ¿De quién depende esto? ¿De Dios? No, depende de la vida personal de cada uno de nosotros que componemos la iglesia del Señor. Depende del valor que te vas a dar tú como hijo de Dios, tu función como hijo de Dios. Amén. El seguir la doctrina del Señor, el ser fiel en santidad, de ti depende. Si todo eso la iglesia lo saca para un lado, la iglesia termina insípida, sin sabor, sin sal, sin función, inútil, que no va a servir para nada. Acuérdese cuando el Señor dice que se corte esa higuera, porque lo único que está haciendo, está inutilizando la tierra, porque era una higuera inútil que no daba fruto, sin sal. Amén, insípida. Y la compara a Israel. Israel hubo veces que terminó en una condición insípida. Amén. Que terminó atropellado por los hombres cuando fue llevado por los babilonios 70 años. Fue arrastrada hasta allá. Amén. Fue atropellada por sus caballos. Sí, fue sacada de sus casas. La iglesia que se descuide, la iglesia que está hablando a nivel individual, a nivel general, iglesia hablando a nivel universal, la iglesia que descuide, que se descuide como sal, terminará insípida. Y ya vemos cuál va a ser el destino de una iglesia insípida. Terminará inútil, para nada servirá, y su lugar terminará debajo de los pies de los. Qué triste, hermanos, ver que hay iglesias que así están el día de hoy. La palabra que yo he predicado de aquí es con el propósito de que la iglesia no caiga ahí, hermanos. Los mensajes que yo traigo aquí no son mensajes torpes, ni son mensajes de entretenimiento, son mensajes que te van a levantar y te van a posesionar, amado hermano, para que seas un verdadero creyente delante del Señor. Este mensaje que yo te traigo hoy es un mensaje que no lo podemos, hermano, no lo podemos ignorar, no lo podemos pasar por desapercibido. Es un mensaje donde tú, hermano, debes de aprender a calificarte. Y si eres sal, que realmente tengas sazón y que realmente estés haciendo tus funciones como sal, para que seas una verdadera sal, que seas salino delante del Señor, que seas salina delante del Señor, y que usted esté haciendo su función como el Señor le ha mandado hacerlo delante de su presencia, y que no se vaya a equivocar, que nomás quede con él. Mire, la sal cuando terminaba contaminada, la sal terminaba viéndose como la sal. Amén. Como la sal. Lo único que la diferenciaba una de la otra es que una sí salaba y la otra ya no salaba. Una daba sabor y la otra no daba sabor. Muchas veces podemos estar todos en la iglesia con un bonito vestuario, viéndonos como la sal, pero unos ya no dan sabor, otros siguen dando sabor. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad individual, cada uno de nosotros, hermanos, de mantenernos como esa sal salina que todavía puede sazonar, que todavía, amados hermanos, puede, hermanos, dar sabor, que todavía tiene los minerales espirituales necesarios que se requiere para hacer su función, que todavía, hermanos, sigue los principios doctrinales, que todavía sigue los principios de la verdad de Dios, de las Escrituras, que todavía se somete, amados hermanos, a la palabra del Señor, que todavía es obediente en la palabra de Dios, que todavía, hermanos, amén, somos sujetos en la casa de Dios, en la iglesia del Señor, hermanos. Una iglesia que se distinga, que donde quiera que la iglesia vaya, de sabor. Si usted va a un hogar que se esté divorciando, usted lleve sabor, amén, usted lleve sazón a ese lugar. Si usted va a un lugar, si los jóvenes van a la escuela, que los jóvenes lleven un sabor diferente a esa escuela, que no se hagan como los mismos de allá, insípidos, sin sal. No estoy diciendo una mala palabra cuando digo insípido, estoy diciendo que no traen sabor,
de sazón y no dan sabor al lugar donde están. Amén. Entonces, mire, una sal insípida, si usted la usa en un lugar desabrido, no va a dar sabor. Pero una sal que trae sazón, un hijo de Dios que sirve a Dios fielmente, donde vaya, va a cambiar la atmósfera, hermanos. Va a cambiar el sazón de ese lugar. Si en ese lugar ahí están tomando, van a dejar de tomar porque usted llegó ahí. Va a cambiar el ambiente, hermano. A mí me ha tocado a veces visitar de repente algunos lugares forzadamente, donde la gente ahí están haciendo cosas y ellos paran de hacer cosas, o no hacen, o no se sueltan hasta que yo me voy. Y me dicen, cuando fuiste, se soltaron, porque tú llevas la sal. Amén. Y vas a cambiar la atmósfera. Por lo menos si ellos no cambian el lugar, sí va a cambiar, hermanos. Sí. Y si ellos vuelven a contaminar el lugar, mi amado hermano, no le hace, pero tú mostraste que tú eres salino y que tú traes sal. Dice la sal, vamos a ver las funciones de la sal. Amén. Vamos entendiendo un poco, hermanos. Amén, gloria a Dios. Las funciones de la sal tiene muchas características y una de ellas es blancura, sazón, sabor, poder preservativo. Esas son una de las funciones que la sal tiene: blancura, sazón, sabor y poder preservativo. Amén. Entonces, cuando la iglesia es comparada a la sal, entonces la sal, la blancura, representa la santidad. Amén. El sazón representa el cambio, amados hermanos, de sabor, la transformación, el cambio de una vida pecaminosa a una vida de santidad. Amén. Trae el sazón, trae el sabor y sobre todo poder preservativo, mis hermanos. Amén. Entonces, lo que se va a corromper más pronto con la presencia de la sal hace que eso no se corrompa, que eso se mantenga y eso se preserve más tiempo. Eso es lo que hace la iglesia, hermanos, la presencia de la iglesia. Lo que sabe usted, que hay lugares, hay áreas, hay personas, hay gente de su casa, hay familiares cercanos suyos que ya están para destrucción. Amén. Que ya están para perdición. Hay lugares que ya están para destruirse, mis hermanos. Sí, hay ciudades que ya están listas para destruirse. Hay lugares que el enemigo ya tiene en la mira para destruirlos, acabar con ellos. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué hace que eso no haya sucedido? ¿Sabe qué hace que sus familiares cercanos no se hayan destruido completamente? ¿Sabe qué hace que la gente cercana con usted no haya sido los amigos de su trabajo no hayan recibido ese daño completamente? Es porque usted, como sal, todavía los persevera. Todavía ellos pueden permanecer ahí en sus luchas, en su ruina, pero todavía está ahí. No hay avance en su desgaste, no hay avance en su destrucción. Están ahí, algunos están al filo. Algunos están al filo. Familiares muy cercanos de ti están al filo de una destrucción, hermano. Sí, pero ¿sabes lo que los mantiene? Que tú oras por tu familia, que tú intercedes por tu familia, que tú estás aquí guardando la promesa que viene para tu familia. Entras tú y entrarás tú y toda tu casa. Eso es lo que persevera. Eso es lo que hace que ellos no hayan sido destruidos. Usted ve que allá se mataron, allá asesinaron, a los otros de allá asesinaron, pero cerca de su casa los suyos han estado al borde, pero al fin de cuentas se han salvado. Están al borde de la muerte, pero se han levantado del borde de la muerte. ¿Por qué? Porque allí hay sal que los persevera, allí hay sal que los mantiene, les da sabor, que no deja que la corrupción y la destrucción venga y termine con ellos. Hay sal, hay un familiar cristiano cerca de ellos, hermanos. De esa es la forma que Dios puede preservar la vida de otros, a través de la presencia de la iglesia en ese lugar. La gente no sabe, los familiares que le rechazan a usted no saben la importancia que hay que ellos tengan un familiar creyente. Los hijos en veces no saben, son tan ignorantes los hijos que no se dan cuenta la importancia que tengan a un padre, a una madre cristiana, hermanos.
no se dan cuenta la importancia. Hay veces que los padres no se dan cuenta de tener un hijo que es cristiano cuando ellos no son. Ese hijo persevera la casa. Ese hijo hace que la corrupción no llegue, que el pecado, la maldición, el juicio, la condenación no llegue a esa casa, porque ese hijo está ahí en esa casa, mis hermanos. Sí. En una ocasión me habló alguien que estaba recién convertido y su familia, toda su familia no estaba convertida y recibía ataques muy continuos. Y un día me habló de su cuarto y dijo: hermano, ore por mí porque tengo tanta presión, me he recibido tantos ataques de mi familia por haberme convertido, por yo estar sirviendo al Señor, que a veces no aguanto esos ataques. Y me recuerdo que hice una oración por él. Amén. En ese momento, hermanos, ignorando la gente que sí. ¿Y qué sucede después? Después, hermanos, la muerte viene y se aproxima a esos familiares que no te quieren y que no están de acuerdo que tú estés sirviendo al Señor, y están al borde de la muerte, y Dios lo levanta del borde de la muerte después que te menospreciaron y no saben por qué. ¿Sabes por qué? Porque tú, el que hace que Dios persevere, está ahí. Dios lo libra por causa de ti en ese lugar. Amén. Porque Dios ha prometido que tú eres la sal, eres el sazón. Amén. Eres el que hace que ellos puedan perseverar con el propósito de que reciban su salvación. El día que ellos no te tengan, yo siempre le digo a mi familia, yo siempre digo, mientras tenemos a nuestra madre, tenemos una cobertura muy especial, porque esa viejita siempre está orando por todos los hijos, los nietos y los bisnietos. Y tenemos una cobertura muy especial. Amén. Pero el día que esa viejita se vaya, cada quien va a tener que tener su propia sombrilla, su propia cobertura, su propio manto. Amén. Porque ese día ella ya no va a estar ahí. La familia ha sido perseverada, mis hermanos. Todavía estamos aquí, los 9. Estamos aquí, los nietos. No ha habido una tragedia grande dentro de la familia, gracias a Dios. Algunos han estado al borde de la muerte, pero Dios los ha sacado de ahí. En la cárcel Dios los ha sacado de ahí, porque hay una viejita que todos los días está tirando sal, está echando sazón, está echándole sabor a la familia. Todos los días yo le escucho cuando voy para allá. A las 5, a las 6, 4 de la mañana se oye ya el clamor de esa viejita, tirando sal a toda su familia, a todos los nietos por nombre, a todos los hijos, los bisnietos. Los bisnietos, está esperando los tataranietos. Ya tiene una bisnieta de 19 años, hermanos. Amén. ¿Por qué se ha conservado la generación? ¿Por qué una mujer de 80 y tantos años va a haber tataranietos? Porque hace años se está tirando, y eso está haciendo, conservando las generaciones. Pero el día que ella no esté, va a tener que salir a buscar. Gracias a Dios los que se congregan, que están aquí, que estamos aquí, porque estamos bajo esta cobertura, hermanos. Amén. Si llegara a faltar esta, pues aquí tenemos otra, la que Dios nos ha dado a través de esta iglesia. Sí. Pero el día que aquellos pioneros, esos hombres, mujeres de antaño, de su familia, que están ahí intercediendo por usted, falten, usted tiene que tener su propia cobertura, tiene que tener su propia sal. Hoy los hijos a veces sobreviven por la vida de los cristianos de los padres, van en rastra los hijos, y nomás porque los padres ahí los traen del chongo, jalándole: no te vayas a quedar, ahí te espero, ahí te miro en la iglesia. Y llegan tarde, llegan apenas, enojados los muchachos. El día que ese hombre, ese padre te falte, el día que tu madre te falte, tú te vas a tener que tener tu propio sazón, tu propio sabor, tu propia sal. Tu propia sal. Yo doy gracias a Dios que yo tengo mi propia sal. El día que mi madre falte, tengo mi propia sal, tengo la cobertura pastoral. Y puedo ofrecer cobertura pastoral de parte de Dios. Tirar sal, orando por la iglesia, tirándole sazón a la iglesia. Conservantes, guárdalos, Señor. Cuando digo Señor, guárdalos de todo accidente, guárdalos de toda lucha, guárdalos. Son conservantes, sal, le estoy poniendo sal. No me traiga un salero para echarle sal en la cabeza. No se crean, no traigan.
Si lo trae, si lo hago. Pues no lo traiga. No, no se crea. Sí, mis hermanos, ¿se ve la importancia que es ser la sal? ¿Ve la importancia que es ser la sal? Busque su propio sazón, hermano. Dice, la sal es como un antiséptico. Estamos dando significado de sal, que retarda la corrupción. Eso es la sal. ¿Ven? Y la razón que la corrupción a veces no llega, la destrucción no llega a las familias, a los familiares, es porque continuamente se está echando sal. No del término físico, el tirar sal así es brujería. Amén. Estoy hablando del término espiritual. Continuamente no vaya a agarrar sal y empezar a aventar sal a su familia. No lo sale. Amén. No necesitan sal. Ellos están salados ya por la palabra de Dios. Tienen el sazón de la santidad. Tienen la verdad en sus vidas. Tienen la doctrina que los hace. Ellos ya tienen el sabor. Amén. Ya tienen la sal. Entonces es importante, hermanos, entender que siempre hay que estar, hermanos, poniendo sabor, sazón a nuestra familia, a nuestros hijos. Es importante que la iglesia, hermanos, tenga el sazón, la sal. ¿Para qué? Para que el enemigo no la corrompa, hermanos. Cuando algo anda mal y cuando las cosas se quieren ir chuecas aquí en la iglesia, yo pronto agarro el salero y les empiezo a aventar sal. Que no se corrompa esto, hermanos. Porque si esto se corrompe, se hace insípido. Y si se hace insípido, terminamos bajo los pies de los hombres, humillados, hermanos, derrotados, fracasados, empolvados, aterrados, hermanos. Sí, entramos a nivel del polvo. ¿Y sabe qué vale el polvo? Nada, hermanos. Amén. Así es que eso es lo que estoy haciendo cuando traigo una palabra: preservar la vida de la iglesia. Y aún así hay gente que dicen que no quieren eso. Hay unos que dicen, a mí no me eche sal, yo no quiero sal. Oye, yo voy a seguir así desabrido. Pues dele hasta que termine insípido y termine en el pies de los hombres, humillado por el pecado, por el mundo, por el diablo. Seamos sabios en la palabra del Señor, hermanos. Seamos entendidos en ella. No seamos insensatos ni seamos necios al recibir la palabra. Recibamos la palabra con entendimiento, con cordura, con sabiduría, para que la palabra haga el trabajo que quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Y ser buena sal, ser sal de este mundo, mis hermanos. Tener el buen significado, tener la función correcta en la obra del Señor, iglesia. Sí, la sal combate el deterioro, hermanos. Sí. La sal combate el desgaste. Sí. La sal viene y combate todo aquello que se puede deteriorar y destruir. Combate, hermanos. Por eso a veces en la iglesia los matrimonios no son destruidos. A veces han sido combatidos los matrimonios, han estado al borde del divorcio. He tratado personas que están a punto de divorciarse. Hemos aconsejado matrimonios que están al punto de la separación, hermanos. Pero la sal viene y combate la corrupción, combate, amado hermano, eso que quiere destruir el matrimonio. Y ellos hacen acuerdos y hacen pacto otra vez matrimonial y comienzan otra vez, hermanos. Y ahí están, amén. Ministerios, hermanos, ministerios que están a punto de corroerse, de corromperse, mis hermanos. Les echamos sal y se salvan esos ministerios. Sí, pero de otra forma, si no recibe la sal, si no recibe el sazón, si no recibe el sabor, la palabra del Señor, la enseñanza de las Escrituras, entonces va a terminar un ministerio insípido, hermanos. ¿Sabe cuántos ministerios insípidos andan ahí? Solo con el aliento de lo que saben hacer, y no hay inspiración del Espíritu Santo, no hay guía del Espíritu Santo. Muchísimos, hermanos, muchísimos. Son demasiados, son tantos para que usted se lo quiera personalizar. Son muchísimos, hermanos. Ministerios insípidos que andan por ahí funcionando, hermanos, pero sin sabor, sin sazón, sin palabra, sin doctrina, sin obediencia. Sí. ¿Dónde va a terminar esos ministerios? Tarde que te hemos visto tantos ministerios aterrizar
y que quedan debajo de los pies de los hombres, hermanos. Y que todavía de ahí se quieren levantar sin querer utilizar el sazón, sin querer utilizar la sal, sin recibir la palabra, sin recibir el consejo. Se quieren levantar a su forma y a su manera. No hay forma de salir de ahí. Ya una vez que toca tierra, queda inutilizado. Dice que queda inservible. ¿Por qué? Porque si le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando, hasta que esto queda inservible, hermano, queda destruido. Ya no hay forma, hermanos, de que eso se vuelva a usar. Queda ahí para ser pisado. Por eso siempre hay forma de salvar a tiempo, antes de que reciba la corrupción total, antes de que sea destruido, antes de que se haga insípido. Aleluya, hay que echarle sal, que reciba la sal, para que reciba su conservante a tiempo y que no se pierda. Esa es la importancia. Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos que ustedes son la sal de la tierra si ellos no hubieran operar en esa función. Entonces es una función, amados hermanos, en la cual nosotros operamos como sal de la tierra. Como sal de la tierra tenemos los principios de preservar, podemos soportar, podemos aguantar, estar ahí, no vamos a ser corrompidos. Y también tenemos el poder, amados hermanos, de parte del Señor, de sazonar la vida de otros a través de la palabra del Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre otros el Espíritu Santo. Y después salieron y hablaron y predicaron la palabra, sazonaron la tierra, empezaron a sazonar, porque Jesús les dijo: sazonen todo el mundo, a toda criatura. Y sazonaron, amados hermanos, y se salvaron 3,000, se salvaron 4,000, se salvaron 7,000, se salvaron muchísimos. Se están salvando todavía, porque el sazón de la palabra todavía está siendo puesto en la tierra. Todavía, hermanos, mientras no se vuelva insípido. ¿Sabe usted que hay gente para salvación y hay gente que no está para salvación? Hay gente que se va a salvar y hay gente que no se va a salvar, porque hay gente que ya se hicieron insípidos, profesaron ser sabios. Amén. Se hicieron sabios en su propia opinión, y Dios los entregó una mente reprobada. Cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen, Dios los entregó una condición insípida, que van a terminar inservibles, no van a servir para nada. Toda esa gente pecadora no le va a servir al Señor para nada. Toda esa gente corrompida que se va a quedar en la gran tribulación no le va a servir al Señor para nada. Por eso el Señor va a destruir todo eso, porque ya no sirve para nada. La tierra no va a servir para nada. Todo va a ser destruido, porque ya nada va a servir para nada. Sí. Lo único que va a quedar sin corromperse es la palabra, que es el sazón. Amén. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque la palabra es incorruptible, la bendita palabra de Dios. Y cuando yo te hablo la palabra de Dios, te estoy poniendo sal que te hace incorruptible y te prepara te sazona y te prepara y te conserva y te preserva en este mundo, en todo este tipo de toda esta corrupción. Te preserva para que cuando Cristo venga, usted vaya para una vida eterna y permanezca para siempre por causa de la palabra. Seamos conocedores de la palabra y no vivamos como ahí nada más, hermanos. Vivamos la palabra. Dios da enseñanza, pone significados a la iglesia, para que la iglesia pueda entender. Otra de las cualidades de la sal evita la putrefacción. Es un antiséptico, hermanos. Amén. Entonces acuérdese, cuando la persona muere, entra una putrefacción. No quiero equivocarme con esta palabra y decir una por otra. Y ustedes ya saben qué estoy tratando de decir. Amén. Entonces, evita eso, hermanos, que es señal de la corrupción también. Evita que nosotros, hermanos, nos desintegremos, nos deshagamos. Entonces el Señor nos mantiene. La sal se usa para sanar heridas también. Son algunas de las funciones de la sal, hermanos.
muy importantes, las cuales nosotros debemos de entender. Entonces, cuando Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros tenemos todas esas bendiciones y tenemos esas. No solamente tú recibes la función de sal, la bendición de ser sal, de tener los conservantes, sino que también recibes la función. No solamente eres, recibes la función de lo que eso es. Y tú puedes sazonar la vida de otros. Tú puedes llevar una palabra de que va a conservar la vida de otros. ¿Qué pasa si la sal deja de ser salada? Ezequiel 47:11 dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanarán, quedarán para salinas. Amén. Entonces está hablando, cuando habla de que se va a sanar el río y van a salir hierbas verdes a un lado, árboles a un lado, árboles a otro lado, los peces. Pero está hablando de sus pantanos, de cierta área y ciertos lugares que no van a ser, amados hermanos, sanados. Entonces va a haber una inestabilidad. Acuérdese, el mar rojo, no, el mar muerto, hermanos, es el mar muerto porque está lleno de sal. Amén. Entonces hay sal para inutilizar, pero también tenemos la sal, hermanos, para preservar y para conservar. Dice, alguien comentó: la sal de los pantanos y lagunas o de las rocas en el medio océano del mar muerto adquiere fácilmente un sabor rancio, alcalino, debido a su mezcla con yeso. Es el problema que sucede con la sal, amados hermanos. Amén. Entonces trae un olor que no es muy agradable por causa de la mezcla del yeso en la sal. Entonces no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada debajo de los pies. Esto es cuando la sal es contaminada, mis hermanos. Ya una vez que la sal es contaminada, ya no sirve para nada y sus funciones ya no van a servir a nadie. Amén. Entonces el Señor nos habla mucho de que no nos dejemos contaminar, de que no seamos contaminados. Ahorita hay tantas cosas que nos contaminan, hermanos, que son atractivas para nuestros ojos, que a veces se convierten deseables para nuestra vida. Amén. Pero no nos damos cuenta que eso contamina la sal. Haz de cuenta que a la sal le empiezas a aventar cal o caliche, amén, o yeso. Le empiezas a aventar ahí a la sal, a mezclarla con otras cosas. Sí, a la sana doctrina, a las sanas enseñanzas, sí, a las verdaderas formas de servir a Dios. Le empiezas a mezclar cosas, otras enseñanzas, otras formas. Aleluya. Y cuando menos acuerdas, la unción se te va yendo, la inspiración se te va yendo, el Espíritu Santo se te va yendo. Vas perdiendo el sabor, vas perdiendo el sazón. Tenemos que cuidarnos como la sal. La iglesia se tiene que cuidar como la sal, a no ser contaminada, hermanos. Hay tantos minerales alrededor de nosotros, hermanos, que nos contaminan tan fácilmente, que si nosotros la sal no tenemos cuidado, vamos a terminar insípidos y vamos a terminar inservibles, que no servimos para nada. Amén. Que no le somos inservibles, que no servimos para nada, es que no le somos útiles al Señor, y que el Señor ya no nos puede usar como solía usarnos antes en su presencia, porque nos contaminamos tanto que ya no estamos al agrado de Dios. Y Dios, en lugar de decirte tú eres la sal de la tierra, el Señor dice: eres una sal insípida que solo sirves para que te pisen los hombres. Eso es todo lo que eres, y ya no me sirves para nada, dice el Señor. Imagínense por una contaminación, hermanos. Sí. Imagínense por nosotros adoptar otras cosas que no son nuestros principios. Los hijos que crecen en las casas, ellos crecen bajo principios de sus padres. Y cuando los hijos empiezan a ir a juntar con otros jóvenes, a salir a otros lugares, empiezan a contagiar, a contaminar con principios de otras personas, con cosas de otros jóvenes, y se contaminan.
Lo mismo sucede aquí cuando usted crece en la iglesia, se forma en la iglesia, su ministerio se forma aquí, usted crece aquí, como jóvenes crecen aquí, crecen de niños a ser adultos aquí, aquí se forman. Esos son sus principios. Sus principios están aquí. Sus principios no se los dan allá. Sus principios usted los recibió aquí. Estos son sus principios originales. Sí. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Yo como padre guardé los principios que mi madre me enseñó, y como padre le enseñé los principios a mis hijos que a mí me enseñaron. Esa es mi responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de aprender los principios espirituales de aquí y enseñarle a sus hijos los principios espirituales que ustedes aprendieron aquí. Sí. Esta es una iglesia donde ya se diseñaron principios. 17 años, ya miramos generaciones, hermanos. Miramos gente cumplir aquí 15 años, miramos gente jóvenes casarse, ya miramos que tener sus hijos aquí, formar familias aquí. Ese ya es una generación, eso ya es algo donde ya se establecieron principios. Aquí hay principios doctrinales, los cuales, esos son nuestros principios, los cuales se nos han enseñado conforme la palabra del Señor, porque ese es mi deber y mi responsabilidad, salar la iglesia, para que la iglesia, lo que ha hecho que esta iglesia permanezca es la sal, es la que la conserva, mi amado hermano. Eso es lo que conserva. Dice, la sal desvanece, la sal de, perdón, me voy a regresar un poquito para atrás. Bueno, ya leí lo que alguien dijo. La sal desvanecida, insípida, no ocupa su función, evita la corrupción, no evita la corrupción y cambia el sabor. Amén. Entonces, eso es lo que sucede con la sal insípida. Todas sus funciones son contrarias. Ustedes han visto gente de repente cambiar así, y luego se cambian así, lo hacen así y luego lo empiezan a hacer así, todo al revés, donde primero todas tus funciones están así, después sus funciones terminan así. Así es la sal. La sal, cuando tiene todos sus minerales, trabaja así. La sal, cuando va perdiendo sus minerales, va cambiando, la va cambiando. Los otros minerales la están contagiando, está recibiendo otros nutrientes y se va cambiando hasta que se contamina y se cambia, se voltea así. Así totalmente la ve usted, así la sal. ¿Y qué sucede? Se hizo insípida la sal. Perdió sus valores, perdió su sabor, perdió lo que la conserva. ¿Sí? ¿Sí? Usted sabe que hay gente que se voltea así con la iglesia y se hace enemiga de la iglesia. Y se hace enemiga de la iglesia porque perdió sus nutrientes. Sí. Esto puede ocurrir cuando nuestros corazones cuando nuestros corazones se corrompen y se hace parte del mismo proceso de descomposición. Oiga, amén. Y se va descomponiendo poco a poco, poco a poco. No se da cuenta, pero se va descomponiendo poco a poco. Sí. Eso es cuando pierde su sabor. Dice, y así pasamos de ser algo preciosamente útil, algo que no tiene, a algo que no tiene razón de existir sobre la tierra. Esas son las consecuencias. Por eso yo les recomiendo, ministros, hermanos, líderes, músicos, todos los que estamos aquí, que ocupamos un lugar, conserve su lugar, valore su lugar, honre su lugar. Eso le va a dar sabor, eso le va a dar a usted sazón. Reciba los nutrientes, reciba el consejo de la palabra del Señor, para que el día de mañana usted no termine volteado con esto. Al revés, para que usted pueda seguir recibiendo el sazón de esto, la bendición de esto. ¿Sabe usted cuánta gente Dios tiene en línea para ocupar tu lugar? Muchas las veces estamos ahí menospreciando los lugares que tenemos. ¿Sabe? Dios siempre tiene a alguien, hermanos. Dios siempre va a poner a alguien. Quizás no con el mismo conocimiento tuyo, quizás no con la misma pasión que tú tengas, pero que tenga la disposición. O
con más conocimiento y con más pasión. Pero Dios siempre se va a proveer. Cuando Abraham no tenía cordero para el sacrificio, lo único que le quedaba era el hijo. Dios le proveyó el cordero para que no sacrificara a su hijo. Y Dios no quiere que tu lugar sea sacrificado. Dios no quiere que tu lugar sea reemplazado. Dios va a sacrificar el cordero. Él te va a proveer lo que necesitas para que mantengas tu lugar. No se perdió Isaac. Isaac se conservó por la provisión de Dios. No se va a perder tu ministerio se va a conservar porque Dios va a ponerle sal, sazón a tu ministerio para que se conserve y se quede allí. ¿Sí? Dios bendiga a los hermanos que han sido fieles a su ministerio y están aquí conservando su lugar. Por 17 años he estado aquí conservando este lugar pastoral, porque soy sal y tengo la capacidad de conservar. Y esta sal no se va a volver insípida, amados hermanos. Esta sal no va a terminar. Tantos pastores que se hicieron insípidos y terminaron, hermanos, tirados en la tierra, inútiles para nada, sin servirle para nada a Dios, atropellados, pisados por los pies de los hombres, humillados, avergonzados, después de haber adulterado, hermanos. Sí, porque se fueron haciendo insípidos poco a poco, hermanos. Sí, también los pastores corremos el riesgo de perder el sazón y de perder el ministerio. ¿Qué tengo que hacer yo para no perder esto? No contaminarme, hermanos. Yo tengo más responsabilidad que usted, porque no es solo la responsabilidad mía, la responsabilidad de mi familia y la responsabilidad de la iglesia. Y si yo me vuelvo insípido, voy a hacer insípida mi casa, mi familia, mi generación, mi nieto. Si me vuelvo insípido, voy a hacer insípida esta iglesia. Eso es lo que voy a hacer. Por eso tengo una responsabilidad de mantenerme salino, alimentado con la palabra, la verdad de Dios, sin contaminarme, para que esto se mantenga y permanezca, y que podamos contar de aquí a 10 años, cuando ya vamos a estar saldando toda la deuda de esta iglesia, y ya vamos a estar listos sobre otra generación ya bien dispuesta para entrar e ir iniciando esa generación. Tenemos 10 años para hacer el trabajo. Yo puedo hablar de aquí a 10 años porque siento ese sazón en mi vida, siento ese sazón en la iglesia. Esta iglesia está sazonada y va a ser preservada, va a ser guardada, va a permanecer, no va a ser corrompida, porque nosotros no aceptamos, amados hermanos, la contaminación. Pronto ponemos una brecha, pronto ponemos un vallado, amados hermanos, un vallado. El que quiere brincar el vallado y quiera irse a contaminar, bien ido. Pero mi trabajo es poner vallados, sonar trompeta como atalaya para defender el pueblo, que el pueblo no caiga en esa corrupción. El que después de toda esa advertencia quiera brincar, irse, que se vaya. Pero el pueblo en general no está llamado a ser contaminado ni a ser corrompido. Nosotros estamos bajo el estado salino, estamos bajo sal que permanece, mis amados hermanos. Dice, la sal pierde su sabor cuando es contaminada, hermanos. Va perdiendo su sabor. La sal pierde su sabor cuando es utilizada para otros fines distintos a dar sabor. Oiga, la sal pierde su valor, pierde su sazón, pierde cuando es contaminada y utilizada para otros fines distintos. Todos nosotros hemos sido llamados para propósitos y fines específicos de Dios. Cada hombre y cada mujer en la palabra del Señor que se salió de los fines y de los propósitos establecidos por Dios, terminó fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos mantenernos bajo esos principios, hermanos. Dice, si la iglesia no cumple sus funciones de sal en el mundo, no hace nada, es infructuosa e inútil, hermanos. Ahí vamos a otra parte.
Si no hacemos nuestras funciones, que es enseñar, evangelizar, invitar a otros a la iglesia, discipular a otros, enseñar a otros, doctrinar a otros, se convierte en una iglesia insípida, hermanos, que no va a dar fruto y que puede terminar estéril. Parte de la iglesia de hoy es como sal desvanecida, insípida, no cumple sus funciones, no evita la corrupción, cambia el sabor constantemente. La mayor parte de las iglesias, muchas, varias iglesias. Parte de la iglesia hoy está desvanecida, no sirve para nada, es influenciada por el mundo y sus filosofías, psicología, humanismo, estatismo y secularismo, etcétera, y etcétera, etcétera. La mayor parte de las iglesias. El mundo hoy está peor y el evangelio blasfemado por culpa de la misma iglesia, hermanos. Oiga, el mundo está peor en este tiempo y el evangelio blasfemado por culpa de la misma iglesia, porque la iglesia no está defendiendo el evangelio. Al contrario, la iglesia está doblando las manos y está cediendo, está cayendo como buey al degolladero. Está siendo parte de esos movimientos, hermanos, aceptando esos movimientos. La iglesia no está defendiendo su fe, hermanos. Al contrario, cuando se le enseña a la iglesia a defender la doctrina, su fe, la iglesia se rebela y se enoja, hermanos. Y la iglesia se siente amenazada y se siente atacada, como que la están atacando cuando le están enseñando sus principios, cuando le están salando. Hoy, a una exhortación, a una llamada de atención, a una disciplina, ¿sabe cómo le llaman? Me dañó. Así le dicen, daño. ¿Y qué sucede con eso? Que poco a poco este tipo de reacciones van torciendo la verdadera doctrina. Y gente insípida permite que la doctrina sea blasfemada. Y muchos creen que así. Por eso se va uno en rebelde y se va otro a igual, y otro igual, y otro igual, y otro igual, y otro igual, y un montón iguales. Salen bajo la misma línea y así establecen algo. Sí, hermanos. Y la gente cree que ya es así. No te gusta, vete a otro lugar, y vete a otro lugar, y vete allá, abre allá. Y la gente hoy está creyendo que es así. El día que no te guste te vas, y te vas así nada más, te vas. Hay gente que vienen y les hacemos honores. Cuando vienen les abrimos la puerta, les damos la bienvenida, los presentamos aquí oficialmente, les decimos bienvenido, y sabes, se van por la puerta de atrás y ni siquiera dicen ush. Ya no pido que digan gracias. Y la gente que ve eso, de gente que quieren ser líderes, de gente que van y se convierten allá en líderes, ellos ven lo que ellos hicieron y piensan que es igual, y piensan que así es, porque él lo hizo y lo hace tan bien que ya no importa que lo haya hecho mal. Y la gente lo aplaude y sigue eso. Y ellos mismos están blasfemando, permitiendo que la doctrina, lo verdadero, el verdadero ministerio se blasfeme, hermanos, se haga insípido, de verdad. Y no están defendiendo con celo, y no están sazonando los ministerios, las vidas espirituales. Sí, el mundo hoy es peor y el evangelio blasfemado por culpa de la misma iglesia. Y hoy la gente cree que si quiero ser pastor salgo cuando quiera y me hago pastor ya. Porque la misma iglesia, los mismos líderes, los mismos que se estaban entrenando para ser pastores un día, lo hicieron como no lo deberían hacer y blasfemaron la doctrina del Señor. Búsquele cuadritos, póngale, adórnele, póngale florecitas y trate de verlo bien del lado que sea. Pero la verdad es la verdad. Y las cosas son como son en la Escritura, mis hermanos. Si quiere, quítele la sal, quítele el sazón. Es insípido. Ya no se defiende el evangelio, ya no se defiende la verdad.
Los que hoy predicamos la verdad estamos siendo atacados, hermanos, por la misma iglesia que le predicamos, por la misma iglesia que instruimos, por la misma iglesia que enseñamos y doctrinamos, porque se hacen insípidos en su corazón y atacan la doctrina del Señor Jesucristo. Yo no tengo duda y no tengo temor lo que yo enseño, y yo creo que lo que yo enseño aquí es la doctrina del Señor Jesucristo, y es transparente, hermanos. De verdad, eso es lo que enseño. Pero hoy, de la misma iglesia, hermanos, han corrompido la verdad de Dios, y todavía se llaman cristianos, todavía se llaman siervos de Dios, todavía se siguen llamando pastores, cuando le quitaron el sazón al ministerio, le quitaron el sabor a las vidas espirituales, le quitaron el sabor. Sí, no sirve más para nada sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Y ese es por no conocer la palabra de Dios. Hay una diferencia que yo me pare aquí a decirle un montón de cosas que le gustan a usted, a que yo me pare aquí a hablarle la palabra de Dios. Y no confunda. Yo soy un hombre que me paro aquí a hablarle la palabra de Dios, y no un montón de cosas que usted quiere oír. La sal purifica y evita la corrupción y conserva, hermanos. Amén. Y nosotros somos la sal. La iglesia tiene que seguir siendo la sal. Esta iglesia tiene que seguir siendo la sal de Santa Fe, hermanos. ¿Sabe por qué aquí no viene mucha promoción y aquí no muchos se meten para acá? Lo prefieren sacar clandestinamente por abajo que sacarlo transparentemente, porque saben que esta iglesia evita mucho la corrupción. Por lo menos es lo que yo predico, hermanos, y eso es lo que le he enseñado a la iglesia: evitar la corrupción. Sí, hermanos, de verdad. Les predico a ustedes, ellos saben que yo les predico a ustedes la palabra de Dios. Aquí predicamos el evangelio, hermanos. Dice: animales o cosechas, todo lo que se ofrendaba era rociado con abundante sal para purificarse. Oiga, en la antigüedad la sal purificaba y evitaba la corrupción y conservaba. Entonces, animales o cosecha y todo lo que se ofrendaba era rociado con abundante sal. En Levíticos 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Todo era salado para conservar, amados hermanos. La sal era también usada cuando los bebés nacían, rociaban para disolver o disuadir las impurezas. Ezequiel 16:4 dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, aquí el Señor está hablándole a Israel, pero lo contrario, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste salada con agua para limpiarte. Entonces el Señor está haciendo un reclamo a Israel, porque la costumbre en la antigüedad, viene esta palabra, porque la costumbre en la antigüedad es cuando el bebé nacía, lo bañaban, le ponían agua con sal, lo bañaban con agua con sal para matar las impurezas, para evitar las infecciones. Amén. Entonces la sal sirve también para eso. Cuando el creyente viene y nace de nuevo, es bañado con sal. Amén. Para matar las impurezas, el pecado del mundo, lo que traía de allá, es bañado con sal para que sea guardado y sea perseverado en la casa del Señor y permanezca para siempre. Sí, amén, hermanos. Hello, estamos aquí, hermanos. Luego se me pone en serio, eso es lo que les digo. Ojalá no termine este culto con enemigos. Amén. ¿Me amas, hermano? ¿Me amas, hermano?
Una vez yo caminé por ahí, me recuerdo, caminé por ahí, me vine por aquí, por este pasillo, y volteé y le dije a una hermana: hermana, ¿me amas? Y dijo: no. A los 4 días, el Señor la sacó de aquí. Pero me dijo literalmente: no. Wow. Pero me sorprendió que a los 4 días la hermana se fue rebelde. ¿Me amas, hermano? Aleluya, no lo quiero ver que se vaya mañana. Yo sí lo amo a usted, hermano. Por eso le estoy trayendo esta palabra. Amén. Soy su amigo, soy su hermano. Por eso le traigo esta palabra, porque esta es una palabra de salvación. De verdad, hermanos. Somos sal, evitamos la corrupción del mundo. Oiga, somos la sal y nosotros evitamos la corrupción del mundo. Amén. ¿Cuántos son sal? ¿Cuántos evitan la corrupción del mundo, mis hermanos? Amén. Somos ofrenda salada con sal delante del Señor. Esto quiere decir que vamos a ser preservados, guardados en su presencia. Vamos a estar en el altar de Dios continuamente como ofrenda entregada delante de su presencia. Si el mundo no tuviese sal, sal, sería peor el caso. Amén. Entonces, si este mundo no tuviera sal, la situación estuviera, quizás ya no estuviera. Pónganse de pie. La sal cambia el sabor y lo mejora. Oiga, dije, la sal cambia el sabor y lo mejora. ¿Cuántos quieren mejorar? Añádale sal, póngale sabor. Amén. Añada más a la vida espiritual. Dice, los alimentos en general con sal saben mejor, sin sal son desabridos. Job 6:6 dice, ¿se comerá los desabridos sin sal? Es una pregunta que Job hace. Amén. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Yo creo que no. Yo no. Amén. ¿Usted va a comer sabrido sin sal? Bueno, si lo tienen ahí en restricción por los alimentos, hágase obediente. No le eche sal, hermana. Dicen que no le eche sal y ya está. Dicen que no le eche dulce y ya está echando. No le eche, hermana. Y luego dice, ay, me siento tan. Pues sí, pues es que no obedece. Pues cómo quiere sentir mal. Si no obedece a los hombres que ve en la tierra, va a obedecer a Dios. Si Dios le dice no le eche sal, pues si no le hace caso al hombre que le diagnosticó la enfermedad, imagínense que, bueno, es otro punto. Tiene un principio de inflación celular, un poder el poder salino, y produce efectos sobre todas las masas. Eso es lo que es la sal. Amén. Entonces produce efecto, sobre toda la masa. Un poquito de sal, sala. Mire, si usted tiene una cacerola de ahí de cochinita pibil, una ollota así grandota, hermana Roxana, no le va a aventar del mismo tamaño de la olla la sal, le va a aventar unos 3 puñitos de estos, poquita sal. Amén. Poquita, porque tiene un efecto tan poderoso que si le echa de más, se sala. Los fariseos le echaron tanta sal y tanta crema a los tacos que eran religiosos, hermano. Eran perversos. Amén. Pero si usted le echa solo lo necesario, usted va a tener el sabor adecuado. Sí. Dice, hablamos diferente, sazonados con sal, dando respuestas sabias y claras a este mundo. Cuando usted está sazonado, usted habla diferente, y cuando le preguntan, usted les contesta cosas claras. Sí, dice Colosenses 4:6, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Entonces, sazonadas con sal. Debemos vencer la corrupción con sal, el mal con el bien. Oiga, Romanos 12:21, no seas vestido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando viene el mal, échele sazón de bien. Y viene otra semana, póngale sazón de bien. Sí, seamos sal. Debemos cumplir nuestras funciones de ser sal en el mundo. Tenemos un mandato delante de Dios y una responsabilidad que tenemos que cumplir. Seamos sal en este mundo. Este es un mandato del Señor.
Seamos sal que la sal no seamos sal que al salar no se desvanezca. Seamos sal. Seamos sal en medio de esta generación corrupta, podrida y resistamos ante ella. Seamos sal. El pecado cada vez más está creciendo. Cuando el pecado crece más y la corrupción crece más, usted debe ser más sal. Debe conocer más la palabra de Dios. Entre más, amados hermanos, la contaminación crezca, la corrupción crezca, más debe conocer la palabra de Dios. De verdad, hermanos, hay una necesidad. Tenemos un gran déficit en las iglesias, que una gran cantidad de gente no conoce doctrina y no conoce la palabra de Dios. Mucha gente. Y así, con esa ignorancia, dirigen sus vidas espirituales, sin consultar, sin preguntar. Mire, si usted no conoce la palabra de Dios, usted tiene una opción y tiene una bendición. Aquí habemos gente que conocemos la palabra de Dios. Aquí hay ministros que conocen la palabra de Dios. Su pastor conoce la palabra de Dios. Usted no tome decisiones sin entendimiento de la palabra de Dios. Consulte al ministerio, consulte a su pastor, para que usted no pierda el sazón, hermanos, para que usted no pierda el sabor, para que no pierda su dirección, hermano, como sal, para que reciba la bendición. Dice, seamos sal en medio de esta generación. Dice, no nos moldemos a este mundo, sus filosofías, resistamos con sacrificio vivo y santo delante del Señor. Seamos sal. Dígale que está a su lado, hermano, sigue siendo sal. Si sientes un sinsabores en tu corazón, en tu vida, ponle sal. Hermanos, yo les dejé suficiente sal aquí. Aquí hay suficiente sal para que no se corrompa, hermano. Hay suficiente sal sobre la mesa para su pan, para su comida. Use la sal para que no solamente tenga funciones de sal, para que usted mismo sea sal, la sal de la tierra, el conservador de esta tierra. Nosotros vamos a darle perseverancia a esta tierra. Nosotros vamos a darle sabor a este mundo, hermanos. Nos reconozcan o no, lo entiendan o no, eso es lo que somos nosotros aquí para ellos. Nos mires bien o nos miren mal, eso es lo que somos nosotros aquí. Creo yo con todo mi corazón, que aleluya, que estos ministerios, esta iglesia, hermanos, este pastorado es la sal de esta ciudad. Somos la sal de esta ciudad, iglesia. Se lo digo con todo el corazón. Esta iglesia tiene la palabra, esta iglesia tiene la verdad, esta iglesia tiene la doctrina, esta iglesia anda en los mandamientos. Aleluya. Yo no digo que no hay desobediencia, yo no digo que no hay fallas, hay errores, hermanos, no somos perfectos, somos humanos, pero la enseñanza, escúcheme, si la gente no se ha mantenido firme, es cuestión de la gente, de la forma que toma la verdad, la palabra. Pero quiero decirle que hay algo que se ha estado firme en esta iglesia desde el principio que abrimos, es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Lo mismo se ha estado enseñando, se ha estado predicando, la misma doctrina no ha cambiado. Hermana Gisela estuvo aquí desde el primer día que abrimos. ¿Hemos cambiado la doctrina, Gisela? Usted, es que es su familiar. Hermano Osvaldo, ¿hemos cambiado la doctrina aquí? Él no es mi familiar. Sigue lo mismo, hermanos. Por eso digo, esta iglesia sigue siendo la sal, porque el salero todavía está ahí, salando la vida. Todavía, amados hermanos, está ahí la palabra fluyendo sobre la vida, cada uno de ustedes, dándole sabor, sazón, para que ustedes salgan y enseñen a otros, prediquen a otros. Yo los invito. Yo no sé si usted quiere pactar con el Señor y decirle: Señor, confírmame que soy la sal. Dígale: Señor, confírmame que aquí donde yo me estoy congregando es la